Hay momentos en la vida que te cambian para siempre. Momentos donde las palabras se clavan como dagas en el corazón, y te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre las personas que amas. Para mí, ese momento llegó en un baby shower lleno de globos rosados y sonrisas falsas, cuando escuché a mi nuera pronunciar una palabra que jamás pensé que saldría de sus labios dirigida hacia mí. Mi nombre es Leticia, tengo 68 años, y esta es la historia de cómo un simple comentario en una celebración familiar me llevó a tomar la decisión más difícil de mi vida como madre y abuela. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol de marzo entraba por las ventanas de mi casa en Puebla cuando sonó el teléfono esa mañana. Era Rodrigo, mi hijo menor, con esa voz emocionada que solo había escuchado 2 veces antes, cuando se graduó de la universidad, y cuando me anunció que se casaría con Daniela. «¿Mamá está sentada?», me preguntó, y yo ya sabía lo que venía. Después de 3 años de matrimonio finalmente tendría mi primer nieto. «¡Ay, mi hijo! ¡Qué felicidad!», exclamé, sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas. A mis 68 años, después de criar a 4 hijos prácticamente sola desde que enviudé hace 15 años, la idea de ser abuela me llenaba de una alegría que no había sentido en mucho tiempo. Rodrigo me contó todos los detalles. Daniela tenía 8 semanas, todo iba bien, y ya estaban pensando en nombres. Hablamos por casi 1 hora, planificando, soñando, imaginando cómo sería tener un bebé en la familia otra vez. Cuando colgué, me quedé sentada en mi cocina, mirando las fotos de mis hijos en la pared. Rodrigo era mi bebé, el último de 4, y siempre había sido especial para mí. Quizás porque cuando nació, su padre ya estaba enfermo, o quizás porque era tan parecido a mi difunto esposo Manuel en su manera de ser, generoso, soñador, y a veces demasiado confiado. Esa misma tarde Rodrigo llegó a mi casa acompañado de Daniela. Ella tenía 28 años, era profesionista, trabajaba en una empresa de marketing, y desde el primer día había dejado muy claro que venía de una familia diferente a la nuestra. No es que fuéramos pobres, pero tampoco teníamos las comodidades que ella había conocido en casa de sus padres. «Doña Leticia», me dijo Daniela ese día usando ese tono formal que siempre usaba conmigo, a pesar de que llevábamos 3 años de conocernos. Quería hablarle sobre el baby shower. Se sentó en mi sala, con esa postura perfecta que siempre mantenía, y sacó una libreta rosa donde ya tenía todo anotado. Daniela era de esas personas que planifican cada detalle de su vida, lo opuesto a mi Rodrigo, que vivía más el momento. «Queremos hacer algo especial», continuó. «Un evento elegante, en el salón del club donde trabajaba mi papá antes de jubilarse». Ya HABLE con acento agudo con la coordinadora, y me dijo que para unas 80 personas, con decoración temática, menú completo y entretenimiento, estaríamos hablando de alrededor de 45,000 pesos. El número me pegó como un balde de agua fría. 45,000 pesos. Esa cantidad representaba casi 4 meses de mi pensión como maestra jubilada. Pero la cara de ilusión de Rodrigo, la manera en que miraba a su esposa como si fuera la cosa más preciosa del mundo, me hizo tragar saliva y sonreír. «¿Y cómo pensaban distribuir los gastos?», pregunté, tratando de sonar casual. Daniela intercambió una mirada con Rodrigo. Mi hijo se aclaró la garganta, nervioso. «Bueno, mamá, estábamos pensando, tú sabes que acabamos de comprar el departamento, y con el bebé que viene los gastos van a aumentar mucho. Pensábamos que tal vez las 2 familias podrían colaborar. Los papás de Daniela van a poner 15,000 pesos», agregó ella rápidamente.
Y nosotros podríamos poner otros 10,000. Pero necesitaríamos ayuda con los 20,000 restantes. 20.000 pesos. Más de 2 meses de mi pensión. Me quedé callada por un momento, calculando mentalmente mis gastos, mis ahorros, las cuentas pendientes. Pero luego miré a Rodrigo, vi esa esperanza en sus ojos, y recordé todas las veces que yo había hecho sacrificios por mis hijos sin pensarlo 2 veces. Déjame ver qué puedo hacer, les dije finalmente. Daniela sonrió por primera vez en toda la conversación. ¡Ay, doña Leticia, qué buena es! Le prometo que va a ser un evento hermoso, ya tengo todo planeado, decoración en rosa y dorado, un candy bar temático, música en vivo, y hasta un fotógrafo profesional. Durante la siguiente hora, me mostraron fotos de referencias en su teléfono, centros de mesa elaborados, arreglos florales caros, un menú de 3 tiempos que incluía mariscos y cortes finos. Era obvio que Daniela tenía gustos costosos, pero también era obvio que esto significaba mucho para ella. Después de que se fueron, me senté a revisar mis finanzas. Tenía algunos ahorros que había estado guardando para emergencias, y también tenía un certificado de depósito que vencía el mes siguiente. Si lo cancelaba antes de tiempo, perdería algunos intereses, pero sería suficiente para cubrir lo que necesitaban. Esa noche, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, pensando en mi primer nieto, imaginándome cargándolo, enseñándole las canciones que les cantaba a mis hijos. Había esperado tanto tiempo para ser abuela, y quería que todo fuera perfecto para él. A la mañana siguiente, llamé al banco y cancelé mi certificado de depósito. Perdí 3,000 pesos en intereses, pero obtuve los 20,000 que necesitaban. Luego llamé a Rodrigo. Mijo, ya tengo el dinero para el baby shower, le dije. Mamá, ¿en serio? Eres la mejor. Su alegría se sentía incluso a través del teléfono. Daniela va a estar tan contenta. No sabes lo importante que es esto para ella. Y era cierto. Durante las siguientes 2 semanas, Daniela se transformó. Me llamaba casi todos los días para contarme sobre los preparativos, me enviaba fotos de las pruebas de decoración, me pedía mi opinión sobre los colores de las flores. Por primera vez desde que la conocía, sentí que realmente me estaba incluyendo en su vida. Doña Leticia, me dijo un día cuando vino a visitarme, quiero que sepa que aprecio mucho lo que está haciendo. Sé que es un sacrificio grande. Yo solo sonreí y le apreté la mano. Es para mi nieto, mija. No hay sacrificio cuando se trata de familia. Pero algo en su expresión me hizo sentir que tal vez no entendía completamente lo que esas palabras significaban para mí. Daniela había crecido en una familia donde el dinero nunca fue un problema, donde los gastos grandes se discutían pero siempre se encontraba la manera de cubrirlos. Para mí, esos 20,000 pesos representaban meses de no comprar ropa nueva, de comer más arroz y frijoles, de posponer cualquier gasto que no fuera estrictamente necesario. Pero valía la pena. Todo valdría la pena cuando tuviera a mi nieto en brazos. El día que entregué el dinero, Rodrigo llegó a mi casa con un contrato del salón y todos los recibos organizados en una carpeta. Daniela había manejado todo con una eficiencia impresionante. Mamá, no sabes cómo agradecer esto, me dijo abrazándome fuerte. Eres la mejor abuela que este bebé podría tener. Mientras los veía irse, con sus planes perfectos y su futuro brillante, no podía imaginar que en unas semanas, ese mismo evento que había financiado con tanto amor, se convertiría en el escenario de la humillación más grande de mi vida. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Los días siguientes al pago fueron una montaña rusa emocional que jamás olvidaré. Por un lado,
Estaba la felicidad genuina de ver a Rodrigo tan emocionado con los preparativos, pero por otro, comencé a notar pequeños detalles que me inquietaban cada vez más. El primer incidente ocurrió 3 días después de entregar el dinero. Daniela llegó a mi casa sin avisar, algo que nunca hacía, y traía consigo una pila de catálogos de ropa de bebé de marcas extranjeras. Doña Leticia, necesito mostrarle algo, me dijo extendiéndolo sobre mi mesa de comedor. Estas son las opciones para el ajuar del bebé. Como ya resolvimos lo del baby shower, podemos enfocarnos en comprar todo lo que necesitaremos. Pasó las páginas mostrándome conjuntos que costaban entre 800 y 1,200 pesos cada uno, cochecitas de 15,000 pesos, y cunas que parecían pequeños castillos con precios que me dieron vértigo. Mija, le dije cuidadosamente, ¿no crees que hay opciones más accesibles que funcionen igual de bien? Daniela me miró con una expresión que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo era de desdén apenas disimulado. Ay, doña Leticia, usted no entiende, este bebé va a ser el primer nieto de ambas familias, no podemos vestirlo con cualquier cosa. ¿Qué van a pensar mis amigas cuando vean las fotos? Sus palabras me dolieron más de lo que quise admitir. Durante 40 años como maestra, había visto a cientos de niños hermosos y felices, muchos de ellos vestidos con ropa sencilla pero limpia, criados con amor más que con lujo. Pero no dije nada, simplemente asentí y fingí interés en sus planes extravagantes. Esa misma semana, Rodrigo me visitó solo, algo que tampoco era común desde que se casó. Se veía cansado, con ojeras que no había notado antes. ¿Todo bien, mijo?, le pregunté mientras le servía café en mi cocina. Sí, mamá, todo bien, respondió automáticamente, pero su tono no me convenció. Solo que, bueno, Daniela está muy emocionada con todo esto del bebé, y a veces siento que las expectativas son muy altas. ¿A qué te refieres? Rodrigo suspiró y se frotó la cara. Ella quiere que compremos una casa más grande antes de que nazca el bebé. Dice que el departamento donde vivimos ahora no es apropiado para criar a un niño. Pero mamá, apenas terminamos de pagar el enganche del departamento actual. Mi corazón se encogió. Conocía a mi hijo, sabía que cuando se preocupaba por dinero, era porque la situación era realmente seria. ¿Y qué le dijiste? Le dije que esperáramos, que viéramos cómo nos va económicamente los primeros meses con el bebé. Pero ella insiste en que si no nos mudamos antes del parto, después va a ser imposible con un recién nacido. Nos quedamos en silencio por unos minutos. Yo quería preguntarle directamente si necesitaba ayuda económica otra vez, pero algo me detuvo. Quizás era el miedo a la respuesta, o quizás era la sensación creciente de que mi generosidad estaba siendo tomada como algo dado por sentado. Solo ten cuidado, mijo, le dije finalmente. Un bebé necesita amor y estabilidad, no necesariamente una casa grande. Rodrigo asintió, pero vi en sus ojos que ya había tomado una decisión. Conocía esa mirada desde que era niño. Era la misma expresión que ponía cuando quería algo, pero sabía que probablemente no debía pedirlo. 2 días después, recibí una llamada que confirmaría mis peores temores. Mamá, la voz de Rodrigo sonaba tensa. ¿Podrías venir a cenar el sábado? Daniela quiere hablar contigo sobre algo importante. El sábado llegué a su departamento con un nudo en el estómago. Daniela había preparado una cena elaborada, algo que tampoco era típico en ella. Durante la comida, hablamos de cosas triviales. El clima, las náuseas del embarazo, los nombres que estaban considerando para el bebé. Fue hasta el postre cuando Daniela finalmente sacó el tema. Doña Leticia, comenzó, usando ese tono excesivamente dulce que había aprendido a desconfiar. Hemos estado pensando mucho sobre el futuro del bebé, y queremos asegurar que tenga las mejores condiciones posibles desde el momento que nazca.
Rodrigo la miraba nervioso, claramente incómodo con la dirección de la conversación. Encontramos una casa perfecta, continuó Daniela, en una colonia muy segura, con buen acceso a escuelas privadas, cerca de parques. Es exactamente lo que necesitamos para darle a nuestro hijo la vida que se merece. ¿Y cuánto cuesta esa casa?, pregunté, aunque ya sabía que no me iba a gustar la respuesta. Bueno, esa es la cosa. Daniela intercambió una mirada con Rodrigo. Necesitamos 80,000 pesos para el enganche. Ya hablamos con mis papás, y ellos pueden aportar 40,000. Rodrigo y yo podemos conseguir otros 20,000 si vendemos algunas cosas y usamos nuestros ahorros. Nos faltan 20,000 pesos, terminó Rodrigo mirando fijamente su plato. El silencio que siguió fue ensordecedor. 20.000 pesos otra vez, la misma cantidad que acababa de dar para el baby shower. La cantidad que me había costado meses de ahorros y la cancelación anticipada de mis inversiones. Entendemos que es mucho pedir, agregó Daniela rápidamente, pero pensamos que tal vez usted podría considerarlo como una inversión en el futuro de su nieto. Una vez que nos mudemos, usted tendrá su propia habitación en la casa nueva. Sería como si fuéramos realmente una familia. Sus palabras estaban cuidadosamente escogidas, pero había algo en su tono que me hizo sentir incómoda. Era como si estuviera vendiendo la idea de incluirme en sus vidas a cambio de mi dinero. ¿Cuándo necesitan una respuesta?, pregunté, tratando de ganar tiempo. Bueno, la verdad es que ya apartamos la casa, admitió Rodrigo. Tenemos hasta el viernes para dar el enganche completo, o la perdemos. Mi sangre se heló. Ya habían apartado la casa. Ya habían tomado la decisión. Esta cena para hablar no era una consulta, era una notificación de que necesitaban mi dinero para el viernes. Rodrigo, dije lentamente, ¿me estás diciendo que ya se comprometieron a comprar una casa sin tener el dinero completo? Mi hijo tuvo la decencia de verse avergonzado. Mamá, la casa era una oportunidad única. Si no la apartábamos ese día, la iba a tomar otra familia. Pero es que no entiendes. Daniela se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes de emoción. Es perfecta, doña Leticia. Tiene 3 recámaras, jardín, cochera para 2 autos, y está en una privada con caseta de vigilancia. Es exactamente el tipo de lugar donde queremos que crezca nuestro hijo. Escuché las siguientes 2 horas de su presentación detallada sobre la casa, completa con fotos en el teléfono, planos del arquitecto, y cálculos de los pagos mensuales de la hipoteca. Daniela había hecho su tarea, conocía cada detalle del lugar, y tenía respuestas para cada pregunta práctica que pudiera surgir. Pero lo que más me llamó la atención no fue lo que dijeron, sino lo que no dijeron. En ningún momento mencionaron la posibilidad de buscar alternativas más baratas. En ningún momento consideraron esperar a tener más ahorros. Para ellos, la única opción era conseguir el dinero de alguna manera, y esa manera era yo. Cuando finalmente me despedí esa noche, prometí darles una respuesta para el miércoles. Rodrigo me acompañó hasta mi auto, y por un momento, pareció que iba a decir algo más. Mamá, comenzó, pero luego negó con la cabeza. Nada, maneja con cuidado. Durante el camino a casa, no pude evitar pensar en cuánto había cambiado mi relación con Rodrigo desde que se casó. Antes, éramos confidentes. Me contaba sus problemas, sus sueños, sus miedos. Ahora cada conversación parecía tener un propósito específico, y ese propósito casi siempre involucraba dinero. Esa noche, me senté en mi mesa de comedor con una calculadora y mis estados de cuenta bancarios. Si daba otros 20,000 pesos para la casa, me quedarían menos de 15,000 pesos en ahorros. A mis 68 años sin otros ingresos más que mi pensión, eso era prácticamente nada. Pero también pensé en mi nieto.
en la posibilidad de tener una habitación en su nueva casa, de ser parte de su vida diaria, de no ser solo la abuela que visita los domingos. Mientras calculaba y recalculaba mis finanzas, una parte de mí ya sabía que terminaría dando el dinero. No porque fuera lo más inteligente financieramente, sino porque no podía soportar la idea de decepcionar a Rodrigo, o peor aún, de que Daniela me viera como la suegra tacaña que arruinó sus planes perfectos. Lo que no sabía era que esta decisión sería solo el primer paso hacia una serie de eventos que cambiarían para siempre la manera en que veía a mi familia, y más importante la manera en que me veía a mí misma. El martes por la mañana, mientras tomaba mi café habitual en la cocina, sonó el teléfono. Era mi hermana Elena, que vive en Guadalajara, y con quien hablo cada 2 semanas religiosamente desde hace años. Leticia, ¿cómo estás? Te oigo rara, me dijo después de los saludos de rigor. Elena me conoce mejor que nadie. Siendo solo 2 años mayor que yo, había sido mi confidente durante toda la vida, especialmente después de que enviudé. Sin pensarlo mucho, le conté toda la situación, el baby shower, los 20,000 pesos que ya había dado, y ahora esta nueva petición para la casa. Espérate, me interrumpió Elena. ¿Me estás diciendo que en menos de un mes te han pedido 40,000 pesos? Cuando lo puso así, sonaba aún peor de lo que ya me había parecido. Elena, es para mi nieto, le expliqué. Quiero que tenga lo mejor. Leticia, escúchate. ¿Qué van a hacer cuando nazca el bebé, y necesiten pagar guarderías, doctores, ropa que va creciendo cada 3 meses? ¿Van a venir contigo cada vez que necesiten dinero? Sus palabras me dolieron porque tocaron exactamente el miedo que había estado tratando de ignorar. Además, continuó Elena, ¿recuerdas cuando compramos nuestras primeras casas? Ninguna de nosotras tenía padres que nos dieran los enganches. Trabajamos, ahorramos, y compramos lo que podíamos pagar. ¿Por qué esta generación cree que merece empezar desde arriba? Después de colgar con Elena, no pude concentrarme en nada. Sus palabras daban vueltas en mi cabeza como un disco rayado. Decidí salir a caminar por el parque cerca de mi casa, algo que siempre me ayudaba a pensar con claridad. Mientras caminaba me encontré con Dolores, una vecina que también es abuela. Estaba sentada en una banca, viendo jugar a su nieta de 4 años. Leticia. ¡Qué coincidencia!, me saludó. Ven, siéntate conmigo, mira a esta travesita, no para ni un segundo. Nos pusimos a platicar, y sin querer terminé contándole mi situación. Dolores me escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. ¿Sabes qué me preocupa de tu historia?, me dijo cuando terminé, que parece que te ven como un banco, no como una abuela. ¿Cómo dices? Fíjate, vienen a ti cuando necesitan dinero, te prometen incluirte más en sus vidas y les das el dinero, pero ¿cuándo fue la última vez que tu nuera te llamó solo para preguntarte cómo estás? ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te visitó sin necesitar algo? Sus preguntas me golpearon como puñetazos. Dolores tenía razón. En los últimos meses, cada interacción con Rodrigo y Daniela había girado alrededor de alguna necesidad económica o favor que necesitaban. Mira a mi nieta, continuó Dolores, señalando a la niña que corría hacia nosotras. Sus papás viven en un departamento pequeño. Ella duerme en la recámara con ellos. ¿Y sabes qué? Es la niña más feliz del mundo. Porque sus papás la aman, juegan con ella, le leen cuentos todas las noches. No necesitó una casa perfecta para ser feliz. Esa tarde, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. En lugar de ir directamente a casa, manejé hasta el banco y pedí hablar con la asesora financiera que me había atendido cuando cancelé mi certificado de depósito. Señora Leticia, ¿en qué la puedo ayudar?, me preguntó Mónica, una joven muy amable que siempre me trataba con respeto.
Quiero saber exactamente cuánto dinero tengo disponible, y quiero que me explique qué pasaría con mis finanzas si retiro otros 20,000 pesos. Mónica revisó mis cuentas en su computadora, y lo que me mostró me dejó helada. Con mis gastos mensuales actuales y solo mi pensión como ingreso, si retiraba otros 20,000 pesos, no tendría reservas para ninguna emergencia. Ni siquiera para gastos médicos, que a mi edad eran cada vez más frecuentes. Señora Leticia, me dijo con gentileza, no sé para qué necesita ese dinero, pero desde el punto de vista financiero, no se lo recomendaría. Ya retiró una cantidad importante hace unas semanas. Su estabilidad económica podría verse comprometida. Salí del banco con una sensación extraña. Por primera vez en semanas, alguien me había dicho que no era buena idea dar más dinero. Mónica no me conocía personalmente, no tenía ningún interés emocional en mi decisión, y desde su perspectiva profesional, era claro que continuar dando dinero era un error. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé a mis otros 3 hijos para contarles la situación. Primero llamé a Patricia, mi hija mayor, que vive en Monterrey. Mamá, no puedo creer lo que me estás contando, me dijo Patricia. Rodrigo siempre ha sido el consentido, pero esto ya es demasiado. ¿Tú crees que estoy exagerando?, le pregunté. Para nada. Mamá, cuando yo tuve a los gemelos, ¿te acuerdas dónde vivía? En un departamento de 2 cuartos, los niños dormían en la sala durante los primeros años. ¿Y sabes qué? No les pasó nada, ahora son unos adolescentes sanos y felices. Luego hable con acento agudo con Miguel, mi segundo hijo. Mamá, suenas preocupada, me dijo. Rodrigo es mi hermano y lo quiero, pero me parece que se está aprovechando de tu buen corazón. ¿Tú harías eso? ¿Pedirme tanto dinero? Jamás. Si necesitara ayuda, te pediría consejo. Tal vez un préstamo pequeño que pudiera pagarte. Pero pedirte que pagues mi vida entera. Eso no está bien. Finalmente hable con acento agudo con Andrea, la tercera de mis hijos. Ay, mamá, Rodrigo siempre ha sido así. Desde niño esperaba que todo le cayera del cielo. Me dijo con esa franqueza que la caracteriza. Pero tú también tienes culpa. Lo has consentido tanto que ahora cree que es tu obligación resolver todos sus problemas. Sus palabras me dolieron, pero sabía que tenía razón. Rodrigo había sido mi bebé, el hijo que llegó cuando ya pensaba que no tendría más hijos. Quizás lo había protegido demasiado, le había dado todo demasiado fácil. ¿Qué me aconsejan?, les pregunté a mis 3 hijos en una llamada grupal que organicé esa misma noche. Di que no, me dijeron los 3 al unísono. Pero ¿y si se enojan? ¿Y si no me dejan ver a mi nieto? Expresé mi miedo más profundo. Mamá, me dijo Patricia con firmeza, si condicionan tu relación con tu nieto a que les des dinero, entonces ya tienes tu respuesta sobre qué tipo de personas son. Después de esas conversaciones pasé una noche entera sin dormir. Daba vueltas en la cama, repasando cada conversación, cada promesa, cada momento en que había sentido que algo no estaba bien, pero había decidido ignorarlo. A las 5 de la mañana, me levanté y me hice un té. Me senté en mi mesa de comedor, saqué una hoja de papel, y escribí una lista de todas las veces que Rodrigo y Daniela habían venido a mí pidiendo dinero o favores en el último año. La lista fue más larga de lo que esperaba. También escribí una segunda lista, todas las veces que ellos habían hecho algo por mí sin que yo se lo pidiera. Esa lista cabía en 2 renglones. Fue en ese momento, sentada en mi cocina al amanecer, cuando tuve lo que solo puedo describir como una revelación. Me di cuenta de que había estado tan desesperada por mantener una buena relación con Daniela, tan ansiosa por asegurar mi lugar en la vida de mi futuro nieto,
que había permitido que me trataran como un cajero automático. Pero más importante aún, me di cuenta de que al dar dinero cada vez que me lo pedían no los estaba ayudando a ser mejores personas. Los estaba enseñando que podían conseguir lo que quisieran sin esforzarse, sin ahorrar, sin hacer sacrificios. ¿Era esa la lección que quería que aprendiera mi nieto? Que podía conseguir todo lo que deseara simplemente pidiendo dinero a la abuela. Por primera vez en semanas, supe exactamente qué tenía que hacer. Eran las 8 de la mañana cuando marqué el número de Rodrigo. Respondió al segundo timbrazo. Mamá, ¿todo bien? Es muy temprano. Rodrigo, necesito verte hoy. A ti solo. ¿Puedes venir a mi casa después del trabajo? Claro, mamá. ¿Pasó algo? Tengo que darte mi respuesta sobre la casa. El silencio del otro lado del teléfono me dijo todo lo que necesitaba saber. Rodrigo ya daba por hecho que mi respuesta sería sí. Después de todo, siempre había sido sí. Pero esta vez iba a ser diferente. Rodrigo llegó a mi casa a las 7 de la tarde, con esa sonrisa esperanzada que conocía desde que era niño. La misma sonrisa que ponía cuando me pedía permiso para ir a una fiesta, o cuando necesitaba dinero para algún proyecto escolar. Era una sonrisa que siempre había funcionado conmigo, pero que esta vez me produjo una sensación extraña en el estómago. Hola mamá, me dijo dándome un beso en la mejilla. ¿Cómo amaneciste? Bien, mijo, siéntate, tenemos que hablar. Se acomodó en el sillón de la sala, ese mismo sillón, donde se había sentado a contarme sobre su novia por primera vez, donde me había anunciado su compromiso, donde me había dado la noticia del embarazo. Pero esta conversación iba a ser muy diferente a todas las anteriores. Rodrigo, comencé, eligiendo cuidadosamente mis palabras, he estado pensando mucho sobre lo que me pidieron el sábado. Sus ojos se iluminaron de inmediato. ¿Y qué decidiste, mamá? Antes de darte mi respuesta quiero preguntarte algo, y necesito que seas completamente honesto conmigo. Su expresión cambió ligeramente, como si hubiera detectado algo diferente en mi tono. Si yo no les doy este dinero para la casa, ¿qué van a hacer? Rodrigo parpadeó, claramente no esperaba esa pregunta. Bueno, supongo que tendríamos que buscar otras opciones. ¿Cómo cuáles? No sé, mamá, tal vez pedir un préstamo en el banco, o buscar una casa más barata. ¿Por qué no consideraron esas opciones desde el principio? Mi hijo se removió incómodo en su asiento. Porque pensamos que tal vez tú podrías ayudarnos, como con el baby shower. Ahí estaba. La confirmación de lo que había estado sospechando. No habían venido a mí como último recurso, habían venido a mí como primera opción, dando por hecho mi apoyo financiero. Rodrigo, ¿sabes cuánto dinero he gastado en ustedes en los últimos 2 meses? Los 20,000 del baby shower. ¿Solo eso? Mi hijo frunció el ceño, claramente confundido. Déjame refrescarte la memoria, le dije, levantándome para buscar una libreta donde había estado anotando todos los gastos. 20,000 pesos para el baby shower. 3,000 pesos que perdí en intereses por cancelar mi certificado de depósito anticipadamente. 2,500 pesos que gasté en regalos para Daniela durante estos meses. El humidificador que me pidió para el cuarto del bebé. Los libros de crianza. La lámpara especial. 800 pesos en gasolina de todas las veces que he ido a acompañarla a citas médicas o para ver cosas del bebé. Rodrigo me miraba con los ojos cada vez más abiertos. Son 26,300 pesos en 2 meses, mijo. Más de 3 meses de mi pensión. Mamá, yo no sabía que fuera tanto. ¿No sabías o no querías saber? El silencio que siguió fue incómodo, pero necesario.
Rodrigo se veía genuinamente sorprendido por la cifra total. Pero también pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de lo que eso significaba. Ahora quiero contarte lo que pasó ayer, continué. Fui al banco a preguntar qué pasaría si les doy los 20,000 pesos que necesitan para la casa. Le expliqué todo lo que me había dicho Mónica, mis reservas prácticamente agotadas, mi falta de fondos para emergencias, la irresponsabilidad financiera que representaría seguir gastando a ese ritmo. También hable con acento agudo con tus hermanos, agregué. Con mis hermanos. Su voz subió una octava. ¿Por qué? Porque quería saber si estoy siendo una madre tacaña, o si realmente hay algo mal en esta situación. Le conté resumidamente las conversaciones con Patricia, Miguel y Andrea, sus perspectivas sobre la situación, y sus consejos directos de que dijera no. No puedo creer que fueras a contarles nuestros asuntos privados a mis hermanos, dijo Rodrigo, con un tono de indignación que no había escuchado desde que era adolescente. Rodrigo, cuando tú y Daniela toman decisiones financieras que me afectan directamente, dejan de ser solo sus asuntos privados. Mi hijo se quedó callado por unos minutos, procesando todo lo que le había dicho. Podía ver que estaba luchando internamente, probablemente entre la vergüenza de darse cuenta de cómo habían estado actuando y la frustración de que sus planes perfectos se estuvieran desmoronando. Entonces, ¿cuál es tu respuesta?, preguntó finalmente, con una voz mucho más pequeña que cuando había llegado. Mi respuesta es no. Las dos palabras cayeron entre nosotros como piedras en un estanque, creando ondas de silencio que se extendieron por toda la sala. ¿No?, repitió, como si no hubiera escuchado bien. No, Rodrigo. No voy a darles más dinero para la casa. Su cara pasó por una serie de emociones, sorpresa, confusión, y luego algo que parecía pánico. Pero mamá, ya apartamos la casa. Si no damos el enganche el viernes la perdemos. Entonces la van a perder. No entiendes. Esta es nuestra oportunidad de darle a tu nieto la vida que se merece. Me levanté de mi silla y me senté junto a él en el sillón, tomando sus manos como hacía cuando era niño y tenía pesadillas. Mijo, escúchame con mucha atención, mi nieto no va a ser más feliz o más amado porque viva en una casa cara. Va a ser feliz porque tenga padres responsables que tomen decisiones inteligentes y que no dependan de que la abuela resuelva todos sus problemas. Pero Daniela va a estar devastada. Ella ya se había ilusionado mucho con esa casa. ¿Y qué hay de mi ilusión, Rodrigo? ¿Qué hay de mis planes para mi vejez? ¿Qué hay de mi seguridad financiera? Por primera vez en toda la conversación, vi que mi hijo realmente me miraba. No como la fuente de dinero que necesitaba, sino como la persona que soy. Una mujer de 68 años que había trabajado toda su vida y que merecía tener estabilidad económica en sus años dorados. No había pensado en eso, admitió en voz baja. Lo sé, mijo. Y esa es exactamente la razón por la que esta conversación era necesaria. Le expliqué entonces mi nueva posición. No era que no quisiera ayudarlos nunca más, pero cualquier ayuda futura tendría que ser discutida con anticipación, tendría que estar dentro de mis posibilidades reales, y tendría que venir acompañada de un plan claro de cómo iban a manejar sus finanzas de manera independiente. ¿Qué le voy a decir a Daniela?, preguntó, con una expresión de genuina preocupación. ¿Le vas a decir la verdad? ¿Que hablaste con tu mamá, que ella ya no puede seguir financiando sus proyectos, y que van a tener que encontrar otras soluciones? Se va a enojar mucho. Probablemente sí. Pero Rodrigo, si tu esposa solo está contenta contigo cuando consigues dinero de otras personas para sus proyectos, entonces tienen problemas más grandes que una casa. Nos quedamos sentados en silencio por varios minutos,
pude ver que Rodrigo estaba procesando no solo mi negativa sino toda la dinámica que había llevado a este momento. «Mamá», dijo finalmente, «¿todavía vas a venir al baby shower?» Su pregunta me tomó por sorpresa. Por supuesto que iba a ir al baby shower. Era la celebración de mi nieto, el evento que yo misma había financiado. «Claro que voy a ir, Rodrigo, es mi nieto también». ¿Y todo va a estar bien entre nosotros? Me demoré en responder, porque quería ser completamente honesta. Va a estar bien, pero va a ser diferente. Yo voy a seguir siendo tu mamá, voy a seguir amándote y apoyándote. Pero el apoyo va a tener límites, y va a requerir reciprocidad. ¿Qué quieres decir con reciprocidad? Quiero decir que las relaciones familiares no pueden ser de una sola vía. Si yo les doy cuando pueden, ustedes también tienen que estar disponibles para mí cuando los necesite. No solo financieramente, sino emocionalmente. Llamadas que no sean para pedir algo, visitas que no tengan una agenda oculta, interés genuino en mi vida y mi bienestar. Rodrigo asintió lentamente. Tienes razón, mamá. No nos hemos portado bien contigo. Fue la primera vez en meses que sentí que mi hijo realmente me veía como una persona completa, no solo como su madre que estaba ahí para resolver problemas. ¿Sabes qué es lo que más me duele de toda esta situación?, le pregunté. ¿Qué? Que siento que he estado comprando mi lugar en sus vidas. Como si mi valor como abuela dependiera de cuánto dinero pudiera darles. Las lágrimas comenzaron a formarse en los ojos de Rodrigo. Mamá, nunca fue esa la intención. Lo sé, mijo, pero fue el resultado. Cuando Rodrigo se fue esa noche, los dos sabíamos que algo fundamental había cambiado en nuestra relación. No necesariamente para mal, pero definitivamente para siempre. Me senté en mi sala después de que se fue, sintiéndome extrañamente liviana. Por primera vez en meses, había puesto mis propias necesidades al mismo nivel que las de mi familia. No por encima, pero tampoco por debajo. No sabía cómo iba a reaccionar Daniela a la noticia, pero había tomado mi decisión y estaba en paz con ella. El baby shower se acercaba, y tenía la sensación de que iba a ser mucho más revelador de lo que había imaginado. Los 3 días que siguieron a mi conversación con Rodrigo fueron una prueba de fuego que jamás imaginé tendría que enfrentar. El jueves por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, mi teléfono sonó. Era Daniela, pero su voz sonaba completamente diferente a cualquier tono que hubiera usado conmigo antes. «Doña Leticia, necesitamos hablar urgentemente», me dijo, sin siquiera saludar. ¿Puede venir a la casa ahora mismo? Buenos días, Daniela. ¿Pasó algo con el bebé?, pregunté, sintiendo un momento de pánico genuino. No, el bebé está bien, pero necesito que venga. Es sobre lo que le dijo a Rodrigo ayer. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Esta no iba a ser una conversación amigable. Llegué a su departamento 1 hora después. Daniela me abrió la puerta con una expresión que nunca le había visto. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado, pero su postura era rígida, casi hostil. «Pase», me dijo secamente. Rodrigo estaba sentado en el sofá de la sala, viéndose miserable. No me miró a los ojos cuando entré. «Siéntese, doña Leticia», me dijo Daniela señalando una silla frente al sofá. Era la primera vez que no me ofrecía nada de tomar, la primera vez que no intercambiábamos cortesías. Rodrigo me contó su conversación de ayer, comenzó Daniela caminando de un lado a otro de la sala como un abogado en un juicio. Y necesito entender algo. ¿Usted realmente va a permitir que perdamos la casa perfecta para nuestro hijo por 20,000 pesos? La manera en que dijo 20,000 pesos me hizo sentir como si fuera una cantidad insignificante, como si estuviera siendo mezquina por una suma menor. Daniela, le respondí con calma,
Esos 20,000 pesos representan 2 meses y medio de mi pensión completa. No es una cantidad pequeña para mí. Pero es una inversión, exclamó, deteniéndose frente a mí. Una inversión en el futuro de su nieto. ¿No vale eso más que cualquier cantidad de dinero? Por supuesto que mi nieto vale más que cualquier cantidad de dinero, pero él no necesita una casa cara para ser feliz y estar seguro. Daniela se rió, pero no fue una risa alegre, fue una risa amarga, sarcástica. Claro, usted cree que con amor se come, ¿verdad? Que no importa el ambiente donde crezca un niño, que no importa las oportunidades que tenga o no tenga. Sus palabras me dolieron profundamente, pero también me hicieron entender algo importante. Daniela realmente creía que el dinero era sinónimo de amor, que las posesiones materiales eran equivalentes al cariño. Daniela, yo crié 4 hijos. 3 de ellos en condiciones económicas mucho más difíciles que las que ustedes tienen ahora. Y todos salieron adelante, todos son profesionistas exitosos. Sí, pero eso era antes, me interrumpió. Las cosas eran diferentes. Ahora los niños necesitan más, el mundo es más competitivo. Rodrigo, que había permanecido callado, finalmente habló. Daniela, tal vez podríamos considerar otras opciones. No, gritó ella, volteándose hacia él con furia. Ya estoy harta de que siempre cedas. Primero dices que sí podemos comprar la casa, luego que tu mamá nos va a ayudar, y ahora sales con que tenemos que considerar otras opciones. Fue en ese momento que vi algo que me heló la sangre. Vi cómo mi hijo se encogía físicamente ante los gritos de su esposa, cómo bajaba la cabeza como un niño regañado. Me di cuenta de que esta dinámica no era nueva. Daniela estaba acostumbrada a salirse con la suya gritando. Y Rodrigo estaba acostumbrado a ceder para evitar conflictos. Rodrigo, le dije firmemente, mira a tu madre cuando te hablo. Mi hijo levantó la vista, sorprendido por mi tono autoritario. ¿Esta es la manera en que tu esposa normalmente te habla cuando no está de acuerdo contigo? Daniela se indignó inmediatamente. Oiga, doña Leticia, no se meta en nuestro matrimonio. Me meto cuando veo que mi hijo está siendo maltratado, le respondí, levantándome de mi silla. Y me meto cuando veo que la razón de ese maltrato es mi negativa a financiar sus caprichos. ¿Caprichos? Daniela estaba furiosa ahora. Una casa decente para su nieto es un capricho. Una casa que no pueden pagar sin ayuda externa, sí, es un capricho. Lo que siguió fue una discusión de casi 2 horas. Daniela trató de usar todos los argumentos emocionales posibles. Que yo no amaba lo suficiente a mi nieto. Que estaba siendo egoísta. Que otras abuelas darían cualquier cosa por sus nietos. Que estaba arruinando la oportunidad de que el bebé tuviera una buena vida. También trató la manipulación directa. Si no nos da este dinero, doña Leticia, usted va a ser la responsable de que nuestro hijo crezca en un departamento inadecuado, puede vivir con esa culpa. Pero algo había cambiado en mí después de mi conversación con Rodrigo. Sus palabras ya no tenían el poder de hacerme sentir culpable. En lugar de eso, me ayudaron a ver con más claridad quién era realmente Daniela. Daniela, le dije cuando finalmente hizo una pausa para respirar, ¿alguna vez te has preguntado por qué soy yo la que tiene que resolver todos sus problemas económicos? ¿Por qué no les pides este dinero a tus propios padres? Su expresión cambió inmediatamente. Por primera vez en toda la conversación se veía incómoda. Mis papás ya están poniendo 40,000 pesos. Eso no responde mi pregunta. Tus padres tienen más dinero que yo, ¿verdad? ¿Por qué no les pides los 20,000 que faltan? Daniela balbuceó por unos segundos antes de responder. ¿Por qué? Porque ellos ya dijeron que 40,000 era su límite. Ah, dije, asintiendo.
Entonces tus padres sí pueden poner límites a lo que te dan, pero yo no. El silencio que siguió fue revelador. Rodrigo me miraba con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Respeto mezclado con sorpresa. Además, continué, tengo curiosidad. ¿Cuánto van a pagar mensualmente de hipoteca por esta casa? 8,500 pesos, respondió Rodrigo en voz baja. ¿Y cuánto pagan actualmente de renta? 4,200 pesos. Entonces van a gastar 4,300 pesos más cada mes. Esos son más de 50,000 pesos extra al año. ¿De dónde va a salir ese dinero? Daniela y Rodrigo se miraron entre ellos, y pude ver que no habían hecho esos cálculos completamente. Bueno, dijo Daniela defensivamente, Rodrigo va a pedir un aumento en el trabajo, y yo voy a buscar trabajos freelance después de que nazca el bebé. ¿Van a? ¿Esos aumentos y trabajos ya están asegurados? Otro silencio incómodo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no solo estaban pidiendo dinero para una casa que no podían permitirse comprar, estaban comprando una casa que tampoco iban a poder mantener a largo plazo. Daniela, Rodrigo, les dije sentándome nuevamente y tomando un tono más suave, no es que no quiera ayudarlos. Es que creo que los estoy ayudando más diciéndoles no que diciéndoles sí. ¿Cómo puede decir eso?, preguntó Daniela. Porque si les doy este dinero van a comprar una casa que los va a tener en problemas financieros durante años. Van a estar estresados constantemente por dinero, van a pelearse por el presupuesto, y van a venir a mí cada vez que no puedan pagar algo. Les expliqué mi perspectiva completa, que necesitaban aprender a vivir dentro de sus medios, que tenían tiempo para ahorrar para una casa mejor, que el bebé estaría perfectamente bien en su departamento actual durante sus primeros años. ¿Sabe qué, doña Leticia?, dijo Daniela finalmente, con una voz fría que no había escuchado antes. Creo que usted solo está buscando excusas para no darnos el dinero, creo que en realidad no le importa nuestro bienestar ni el de su nieto. Sus palabras fueron como una bofetada, pero en lugar de dolerme, me dieron claridad. Daniela, si realmente crees eso, entonces no me conoces en absoluto. Y si no me conoces después de 3 años de haber estado en tu vida, de haber pagado por tu baby shower, de haber estado en cada cita médica importante, entonces tal vez el problema no soy yo. Me levanté para irme. Voy a estar en el baby shower el sábado, porque es la celebración de mi nieto. Pero después de lo que ha pasado hoy, creo que todos necesitamos tiempo para reflexionar sobre qué tipo de relación queremos tener como familia. Mientras caminaba hacia la puerta, Rodrigo me alcanzó. Mamá, espera. Rodrigo, le dije volteándome para mirarlo, tu esposa acaba de cuestionar mi amor por ustedes y por mi nieto porque no les doy dinero. ¿Tú también piensas eso? Mi hijo me miró a los ojos por un largo momento. No, mamá, no pienso eso. Entonces tienes una decisión que tomar, sobre cómo vas a manejar esta situación con tu esposa. Salí de ese departamento sintiéndome agotada emocionalmente, pero también extrañamente empoderada. Por primera vez, había defendido mis límites completamente, sin ceder ante la manipulación emocional. Pero también sabía que las cosas se iban a poner peor antes de mejorar. El baby shower era en 2 días, y después de lo que había pasado, tenía la sensación de que iba a ser cualquier cosa, menos una celebración familiar armoniosa. El sábado por la mañana me desperté con un nudo en el estómago, que parecía haberse instalado permanentemente desde mi confrontación con Daniela. Era el día del baby shower, el evento que yo había financiado con tanto amor, y que ahora se había convertido en el escenario de lo que presentía sería el momento más difícil de mi vida familiar. Me tomé mi tiempo para arreglarme, eligiendo cuidadosamente un vestido azul marino que me hacía sentir elegante y segura. Si iba a enfrentar una situación incómoda, al menos iba a verme bien haciéndolo.
También preparé mi regalo para el bebé. Un álbum de fotos artesanal que había estado haciendo durante semanas, lleno de fotos de la familia y espacios en blanco para las primeras fotos del nieto que estaba por llegar. El salón del club se veía exactamente como Daniela lo había planeado, decoración en rosa y dorado, centros de mesa elaborados, un candy bar impresionante, y hasta un fotógrafo profesional que ya estaba tomando fotos de los preparativos. Habían gastado cada peso de los 45,000 pesos del presupuesto y se notaba. Llegué exactamente a la hora que decía la invitación, pero me di cuenta inmediatamente de que algo estaba mal. Daniela me saludó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y un abrazo que se sintió completamente falso. Doña Leticia, qué bueno que pudo venir, me dijo con esa voz dulce y artificial que había perfeccionado para las ocasiones sociales. Por supuesto que vine, Daniela, es la celebración de mi nieto. Durante los primeros 30 minutos, traté de mezclarme con los otros invitados. Conocía a algunos familiares de Rodrigo, pero la mayoría eran amigos y colegas de Daniela que me miraban con cortesía pero sin verdadero interés. Me senté en una mesa hacia el fondo del salón, desde donde podía observar todo lo que pasaba. Fue entonces cuando noté algo que me llamó la atención. Daniela estaba hablando con un grupo de sus amigas, y aunque no podía escuchar exactamente lo que decían, su lenguaje corporal y sus gestos hacia mi mesa me hicieron sentir incómoda. Se reían de algo, miraban en mi dirección, y luego seguían conversando en voz baja. A los 45 minutos del evento, Daniela subió a una pequeña plataforma que habían instalado para los discursos. Había un micrófono y todo estaba preparado para lo que parecía ser una presentación formal. Queridos familiares y amigos, comenzó Daniela, con esa sonrisa perfecta que usaba para las fotos, muchas gracias por acompañarnos en esta celebración tan especial. Hasta ahí, todo sonaba normal. Agradeció a los invitados, habló sobre su emoción por el bebé que venía, y mencionó lo agradecida que estaba por todo el apoyo que habían recibido. Quiero agradecer especialmente a personas que han hecho posible esta hermosa celebración, continuó, y mi corazón se aceleró porque pensé que me iba a mencionar. Primero, a mis papás, quienes no solo nos han apoyado emocionalmente, sino que han contribuido generosamente, para que pudiéramos tener este evento en este lugar tan especial. Los papás de Daniela sonrieron y recibieron un aplauso del público. También quiero agradecer a mis suegros, siguió Daniela, y yo me enderecé en mi silla, esperando el reconocimiento. A don Manuel, que aunque ya no está con nosotros físicamente, sé que desde el cielo está cuidando a su nieto que viene en camino. Mencionó a mi difunto esposo, pero no a mí. Un escalofrío me recorrió la espalda. Y por supuesto, continuó, quiero agradecer a todos los que han contribuido de diferentes maneras para hacer realidad este día. Fue una mención vaga, genérica, que no me incluía específicamente a pesar de que yo había pagado casi la mitad del evento completo. Cuando terminó su discurso sin haberme mencionado directamente, me quedé sentada en mi silla, sintiéndome invisible. Varias personas se acercaron después a felicitar a Daniela y a sus padres por la organización del evento, pero nadie sabía que yo había contribuido con 20,000 pesos para que fuera posible. Media hora después Rodrigo se acercó a mi mesa. «Mamá, ¿estás bien? Te ves un poco callada». «Estoy bien, mijo», le mentí, solo observando. «¿Te gustó el discurso de Daniela?» Lo miré fijamente. «¿A ti te gustó?» Rodrigo se veía incómodo. «Bueno, sí, estuvo bonito». «¿Notaste algo que faltara en ese discurso?» Mi hijo bajó la mirada. Sabía exactamente a qué me refería, pero no quería admitirlo. «Mamá, tal vez Daniela solo se le olvidó». «Rodrigo, no se le olvidó, fue intencional». En ese momento, una de las amigas de Daniela se acercó a nuestra mesa. Era una mujer de unos 30 años,
muy bien vestida, con esa confianza que viene de nunca haber tenido que preocuparse por dinero. Disculpen que interrumpa, dijo con una sonrisa, pero tengo que decir que este evento está increíble. Daniela nos estaba contando que los papás de ella pusieron una cantidad importante para que se pudiera hacer en este lugar tan exclusivo. Miró hacia mí y agregó: usted debe estar muy orgullosa de tener una nuera tan organizada y con tan buen gusto. Muy orgullosa, respondí con una sonrisa forzada. La amiga siguió hablando. Y qué bendición que los papás de Daniela hayan podido contribuir tanto. Daniela nos decía que sin su apoyo económico, esto no habría sido posible. Cada palabra era como una puñalada. No solo había sido omitida del reconocimiento público, sino que Daniela había estado contándoles a sus amigas que sus padres habían financiado el evento completo. Después de que la amiga se fue, Rodrigo me miró con expresión culpable. ¿Mamá? No digas nada, Rodrigo, creo que ya entendí todo perfectamente. Me levanté de mi silla y caminé hacia el baño necesitando unos minutos para procesar lo que estaba pasando. En el baño, me miré al espejo y traté de controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Cuando regresé a mi mesa, encontré a Daniela esperándome con dos de sus amigas. Doña Leticia, me dijo con esa sonrisa falsa, mis amigas querían conocerla. Las presentaciones fueron cordiales pero superficiales. Sin embargo, una de las amigas hizo un comentario que me dejó helada. Daniela nos estaba contando que ustedes han sido muy afortunados con el apoyo que han recibido para los gastos del bebé. Qué suerte tener familia que puede ayudar económicamente sin que sea una carga. La palabra carga resonó en mis oídos como una campana. Miré directamente a Daniela. Disculpa, ¿qué dijiste sobre cargas? Daniela se puso visiblemente nerviosa. No, yo no dije exactamente eso. Su amiga, sin darse cuenta de la tensión que había creado, continuó. Ay sí, nos decías que algunos familiares mayores, a veces se vuelven un estorbo cuando quieren opinar mucho sobre cómo se gastan los recursos que dan, pero que por suerte ustedes no han tenido ese problema. El mundo se detuvo a mi alrededor. Estorbo. Daniela me había llamado un estorbo frente a sus amigas. Yo, que había financiado su baby shower, que había cancelado mis inversiones para darles dinero, que había estado en cada cita médica importante, era un estorbo. ¿Un estorbo? Repetí en voz alta, lo suficientemente fuerte como para que varias personas en las mesas cercanas voltearan a ver. Daniela se puso pálida. Doña Leticia, ¿usted malentendió? ¿Malentendí qué exactamente? Mi voz se estaba alzando pero ya no me importaba. ¿Malentendí que me llamaste un estorbo? ¿Malentendí que les dijiste a tus amigas que algunos familiares mayores se vuelven problemáticos cuando opinan sobre cómo se gastan los recursos que ellos mismos dan? El silencio se extendió por todo el salón, las conversaciones se detuvieron, la música de fondo pareció más baja, y todos los invitados comenzaron a mirarnos. Doña Leticia, por favor, no haga una escena, murmuró Daniela, mirando nerviosamente a su alrededor. ¿Una escena? Me reí, pero no fue una risa alegre. Daniela, tú acabas de hacer la escena más grande de todas al llamarme un estorbo frente a extraños, sin mencionar que yo pagué por la mitad de este evento. Los murmullos comenzaron entre los invitados. Pude ver a los padres de Daniela levantándose de su mesa y acercándose hacia nosotras. Disculpe, dijo la madre de Daniela llegando junto a nosotras. ¿Qué está pasando aquí? Lo que está pasando, dije, volteándome hacia ella, es que su hija acaba de llamarme un estorbo frente a sus amigas, después de haber omitido mencionar en su discurso que yo financié este evento con 20,000 pesos. La expresión de la madre de Daniela cambió completamente, miró a su hija con sorpresa y luego a mí. ¿Usted contribuyó con dinero para este evento? 20.000 pesos, repetí claramente, casi la mitad del costo total.
Rodrigo apareció a mi lado, luciendo mortificado. Mamá, por favor, podemos hablar de esto en privado. No, Rodrigo, le dije firmemente. Si tu esposa puede hablar de mí públicamente con sus amigas, yo puedo defender mi dignidad públicamente también. Me volví hacia Daniela, que ahora se veía pequeña y avergonzada frente a todos los invitados que nos estaban observando. Daniela, durante meses he tratado de ser parte de esta familia, de apoyarlos, de demostrar mi amor por mi futuro nieto. He dado dinero, tiempo, energía, cariño, y todo este tiempo, tú has estado hablando de mí como si fuera una carga, como si fuera un estorbo. Las lágrimas comenzaron a formarse en mis ojos, pero continué. Pues déjame decirte algo, un estorbo es alguien que está donde no debería estar, alguien que no contribuye, alguien que solo causa problemas. Yo he contribuido más que nadie a esta celebración, y si eso me convierte en un estorbo para ti, entonces tal vez es hora de que este estorbo se retire. El silencio en el salón era absoluto, incluso el fotógrafo había dejado de tomar fotos. Tomé mi bolso y el regalo que había preparado para mi nieto, y me dirigí hacia la salida, pero antes de llegar a la puerta, me volví una última vez. Que disfruten su baby shower, dije en voz alta para que todos escucharan. El baby shower que yo pagué para una nuera que me considera un estorbo. Y con esa última declaración, salí del salón dejando atrás no solo el evento, sino también cualquier ilusión que hubiera tenido sobre mi lugar en esa familia. Llegué a mi casa después del baby shower, sintiéndome como si hubiera corrido un maratón emocional. Mis manos temblaban mientras abría la puerta, y lo primero que hice fue sentarme en mi sofá y permitirme llorar. No eran lágrimas de tristeza únicamente, eran lágrimas de liberación, de indignación, de alivio, y también de miedo por lo que vendría después. Durante los siguientes 30 minutos, mi teléfono no paró de sonar. Primero llamó Patricia desde Monterrey. Mamá, acabo de hablar con Rodrigo. Me contó lo que pasó en el baby shower, me dijo con voz preocupada. ¿Estás bien? Le relaté todo lo que había ocurrido, desde la omisión en el discurso hasta la palabra estorbo, y mi salida dramática del evento. Mamá, me siento tan orgullosa de ti, me dijo Patricia cuando terminé. Finalmente defendiste tu dignidad. Era hora. Luego llamó Miguel. Mamá, Rodrigo me marcó llorando. Dice que Daniela está devastada, que todo fue un malentendido, que nunca quiso ofenderte. ¿Y tú qué opinas, Miguel? Opino que llamarte estorbo no es un malentendido, es exactamente lo que piensa de ti, y por fin se le salió la verdad. Andrea fue más directa. Mamá, lo que hiciste hoy fue épico. Esa muchacha necesitaba que alguien la pusiera en su lugar, y me da mucho gusto que hayas sido tú. Mientras hablaba con mis otros hijos, sentí algo que no había experimentado en meses. El apoyo incondicional de mi familia. No el apoyo condicionado a dar dinero, sino el apoyo real, el que viene cuando alguien te ve defender tus principios. A las 8 de la noche, alguien tocó a mi puerta. Era Rodrigo, solo, con los ojos rojos y una expresión que no le había visto desde que era niño pequeño, y había roto algo valioso. Mamá, necesitamos hablar, me dijo en cuanto abrí la puerta. Pasa, mijo. Se sentó en el mismo sillón donde habíamos tenido nuestra conversación sobre los límites financieros, pero esta vez su postura era completamente diferente. Estaba encorvado, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Mamá, lo que pasó hoy, comenzó, pero su voz se quebró. ¿Sí? Yo sabía que Daniela había estado hablando mal de ti con sus amigas. Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Una cosa era sospechar que Daniela tenía una mala opinión de mí. Otra muy diferente, era saber que Rodrigo lo sabía y no había hecho nada para detenerlo. ¿Desde cuándo lo sabías? Desde hace varias semanas.
La escuché un día hablando por teléfono con su hermana, diciéndole que estabas siendo demasiado entrometida, que querías controlar cómo gastábamos el dinero que nos dabas. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Por qué no la defendiste? Rodrigo se cubrió la cara con las manos. Porque soy un cobarde, mamá. Porque era más fácil dejarte a ti lidiar con sus comentarios que enfrentarla a ella. Al menos era honesto. Eso era más de lo que había esperado. Rodrigo, cuando tu esposa habla mal de tu madre, y tú no la defiendes, estás eligiendo un lado, y hoy me quedó muy claro cuál lado elegiste. Lo sé, murmuró. Y me odio por eso. Nos quedamos en silencio por varios minutos. Podía ver que Rodrigo estaba luchando internamente, tratando de encontrar las palabras correctas. Mamá, Daniela quiere venir mañana a disculparse contigo. ¿Así? ¿Y qué tipo de disculpa va a ser? ¿La disculpa de siento que te hayas sentido ofendida? ¿O una disculpa real donde reconoce que estuvo mal? Ella dice que todo fue un malentendido, que nunca quiso que sus palabras sonaran así. Me reí, pero no fue una risa alegre. Rodrigo, ¿tú realmente crees que fue un malentendido? Mi hijo me miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. No, mamá. No creo que haya sido un malentendido. Entonces, ¿por qué estás aquí tratando de arreglar algo que tu esposa hizo mal en lugar de exigirle que asuma las consecuencias de sus acciones? Esa pregunta lo desarmó completamente. Se echó a llorar como no lo había visto hacer desde que era adolescente. Porque tengo miedo, mamá, admitió entre sollozos. Tengo miedo de que si no defiendo a Daniela, me va a dejar. Tengo miedo de que me quite al bebé. Tengo miedo de quedarme solo. Ahí estaba la verdad cruda. Mi hijo de 29 años estaba siendo controlado por el miedo a perder a una mujer que lo maltrataba emocionalmente. Me levanté de mi silla y me senté junto a él en el sofá, abrazándolo como cuando era niño. Mijo, escúchame muy bien. Si Daniela te amenaza con irse cuando tú defiendes a tu propia madre de sus insultos, entonces no es la mujer correcta para ti. Pero el bebé, mamá. El bebé va a necesitar un papá que tenga valor, que defienda lo correcto, que no permita que nadie maltrate a su familia. Ese es el ejemplo que quieres darle. Estuvimos hablando durante 2 horas. Le conté cómo me había sentido durante todos estos meses, sintiéndome reducida a un cajero automático, tratando de comprar mi lugar en sus vidas. Le expliqué que su silencio ante los comentarios de Daniela había sido tan doloroso como los comentarios mismos. ¿Qué quieres que haga, mamá?, me preguntó finalmente. Quiero que seas el hombre que crié. Quiero que defiendas a tu familia cuando alguien la ataque. Quiero que pongas límites claros con tu esposa sobre cómo puede y no puede hablar de mí. ¿Y si se enoja? Rodrigo, si tu esposa se enoja porque no la dejas insultarme, entonces el problema no eres tú. Cuando se fue esa noche, no sabía si realmente iba a seguir mi consejo, o si iba a continuar siendo el esposo sumiso que había sido hasta ahora. Al día siguiente, domingo, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Daniela. Señora Leticia, habla Carmen Mendoza. ¿Podríamos reunirnos para platicar sobre lo que pasó ayer? Me sorprendió su llamada, pero accedí a verla en una cafetería cerca de mi casa. Carmen llegó puntual, y desde el momento en que se sentó, pude ver que estaba incómoda. Señora Leticia, quiero ofrecerle una disculpa en nombre de mi familia, comenzó. Lo que pasó ayer fue completamente inaceptable. Se lo agradezco, Carmen. Mi esposo y yo no teníamos idea de que usted había contribuido económicamente para el baby shower. Daniela nos dijo que ustedes habían decidido no participar financieramente. Esa información me impactó. No solo Daniela me había omitido del reconocimiento público. Les había mentido directamente a sus propios padres sobre mi contribución. Les dijo que decidimos no participar. Sí.
Nos dijo que Rodrigo había hablado con usted, pero que usted había expresado que preferían que fuéramos solo nosotros los que cubriéramos los gastos principales. La mentira era tan elaborada que me dejó sin palabras por unos segundos. Carmen, yo financié el evento con 20,000 pesos. Cancelé mis inversiones para conseguir ese dinero. La expresión de Carmen cambió completamente. Se veía genuinamente horrorizada. Señora Leticia, yo no sabía nada de esto. Mi hija nos mintió completamente. Durante la siguiente hora, Carmen y yo tuvimos una conversación reveladora. Me contó que Daniela siempre había sido manipuladora, incluso de niña, que tenía una tendencia a distorsionar la verdad para conseguir lo que quería. Nosotros la malcriamos mucho, admitió Carmen. Siempre le dimos todo lo que pedía, y nunca la enseñamos a valorar realmente las cosas o a las personas. ¿Por qué me está contando esto? Porque después de lo que pasó ayer, mi esposo y yo hemos estado hablando mucho. Creemos que Daniela necesita aprender algunas lecciones importantes antes de que nazca ese bebé. Carmen me explicó que habían decidido retirar su apoyo financiero para la casa hasta que Daniela ofreciera una disculpa pública genuina, y demostrara un cambio real en su actitud. No podemos permitir que nuestra hija trate así a la familia de su esposo, especialmente a alguien que ha sido tan generosa como usted. Cuando Carmen se fue, me quedé sentada en la cafetería procesando todo lo que había pasado. En menos de 24 horas, había confrontado públicamente a mi nuera, había tenido una conversación dolorosa pero necesaria con mi hijo, y había descubierto que hasta los propios padres de Daniela reconocían que su comportamiento era inaceptable. Esa tarde Rodrigo me llamó. Mamá, necesito contarte algo. Hablé con Daniela sobre todo lo que me dijiste ayer. ¿Y cómo reaccionó? Primero se enojó mucho, dijo que tú me estabas manipulando contra ella. Pero cuando le dije que ya no iba a permitir que hablara mal de ti, y que tenía que disculparse públicamente, se puso histérica. ¿Qué hizo? Me amenazó con irse de la casa, con no dejarme ver al bebé cuando nazca. Dijo que tenía que elegir entre ella y tú. Mi corazón se aceleró. ¿Y qué le dijiste? Le dije que si realmente creía que esa era una elección justa, entonces ya tenía mi respuesta. Por primera vez en meses, sentí verdadero orgullo por mi hijo. ¿Cómo terminó la conversación? Ella se fue a casa de sus papás. Dice que va a quedarse allá hasta que yo recapacite. Pero mamá, sus propios papás la regañaron cuando llegó. Al parecer, ya habían hablado contigo. Esa noche, por primera vez desde que había comenzado toda esta situación, dormí profundamente. Sabía que las cosas aún no estaban resueltas, que probablemente vendrían días difíciles, pero también sabía que finalmente había recuperado mi dignidad, y que mi hijo había encontrado su valor. La verdadera prueba estaba por llegar. 3 semanas después del baby shower, mientras tomaba mi café matutino en el patio y disfrutaba del silencio que había aprendido a valorar nuevamente, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me impulsó a contestar. Señora Leticia, la voz sonaba nerviosa, insegura. Habla Daniela. Mi primera reacción fue colgar, pero la curiosidad pudo más que mi instinto. ¿Qué necesitas, Daniela? Podríamos vernos. Necesito hablar con usted. Su tono era completamente diferente al que había usado en los últimos meses. No había rastro de la altanería o la manipulación sutil. Sonaba como una niña que había sido regañada y finalmente entendía la gravedad de sus acciones. ¿Para qué? Para disculparme de verdad. Acordamos encontrarnos en el mismo parque donde había tenido mi revelación hablando con Dolores semanas atrás. Llegué unos minutos antes que ella y me senté en la misma banca.
observando a una nueva generación de niños jugando con la misma alegría despreocupada que siempre caracteriza a la infancia. Daniela llegó puntual, pero se veía muy diferente. No llevaba maquillaje, su ropa era sencilla, y sus ojos estaban hinchados como si hubiera llorado mucho recientemente. Se sentó en el extremo opuesto de la banca, manteniendo una distancia respetuosa. Señora Leticia, comenzó, con una voz que apenas era un susurro, no sé ni por dónde empezar. Empieza por el principio, le dije simplemente. Estas 3 semanas han sido las más difíciles de mi vida, continuó. Mis propios padres me corrieron de la casa después de explicarles todo lo que había pasado. Me dijeron que no podían tener en su hogar a alguien que trataba así a la familia de su esposo. Eso me sorprendió. Carmen me había dicho que iban a tener una conversación seria con Daniela, pero no sabía que había llegado a tanto. Rodrigo ha estado durmiendo en el sofá de la sala desde que regresé al departamento. No me habla más que lo estrictamente necesario, ¿y yo? Su voz se quebró. Yo me he dado cuenta de que todo esto es mi culpa. ¿Qué es tu culpa exactamente? Haberla tratado como si fuera mi banco personal. Haberla insultado. Haber tomado su generosidad como algo que me debía en lugar de valorarla como el regalo que era. Fue la primera vez que la escuché asumir responsabilidad completa por sus acciones, sin excusas, sin justificaciones, sin culpar a otros. También me di cuenta de algo más, continuó. Me di cuenta de que si sigo comportándome así, mi hijo va a crecer viendo a una madre que no sabe valorar a las personas, que cree que todo se puede comprar, que no entiende el sacrificio. ¿Y eso te importa? Me aterra, porque el tipo de persona en la que me había convertido no es el tipo de madre que quiero ser. Daniela me contó entonces lo que había pasado durante esas 3 semanas. Sus padres no solo la habían confrontado sobre su comportamiento conmigo, sino que habían hecho algo que nunca antes habían hecho. Le cortaron completamente el apoyo financiero. Me dijeron que tengo 29 años, que estoy casada, que voy a ser madre, y que ya es hora de que aprenda a vivir con los recursos que realmente tengo, no con los que espero que otros me den. ¿Cómo te sentiste cuando te dijeron eso? Al principio me enojé mucho, pensé que eran injustos, que me estaban castigando demasiado, pero después de unos días, cuando tuve que sentarme con Rodrigo a hacer un presupuesto real con solo nuestros ingresos, entendí algo. ¿Qué entendiste? Entendí que nunca en mi vida había tenido que ser realmente responsable por mis decisiones financieras. Siempre había tenido a alguien que me rescatara cuando gastaba más de la cuenta. Me explicó cómo había sido la conversación con Rodrigo cuando finalmente tuvieron que enfrentar su realidad económica sin ayuda externa. Habían calculado sus ingresos reales, sus gastos necesarios, y lo que realmente podían permitirse para el bebé. Nos dimos cuenta de que habíamos estado viviendo en una fantasía. La casa que queríamos comprar nos iba a tener en problemas financieros durante años. El baby shower que hicimos costó más de lo que gastaríamos en el bebé durante sus primeros 6 meses de vida. ¿Y cómo se siente Rodrigo con todo esto? Está aliviado, creo. Al principio pensé que se iba a enojar conmigo por haberlo metido en todos estos problemas, pero dice que se siente libre por primera vez en meses. Daniela me contó que habían tomado varias decisiones importantes. Primero, habían buscado un departamento más grande pero más barato en una zona diferente. Segundo, habían hecho una lista realista de lo que realmente necesitaban para el bebé, enfocándose en funcionalidad más que en marcas caras. Tercero, habían decidido que no iban a pedir dinero prestado a nadie para gastos que no fueran emergencias médicas reales. ¿Y la disculpa?, le pregunté. Porque hasta ahora solo me has contado lo que has aprendido, no te has disculpado realmente. Daniela respiró profundo, como preparándose para algo muy difícil. Señora Leticia, le pido perdón por haberla tratado como si fuera menos que humana.
Le pido perdón por haber tomado su generosidad como algo dado por sentado. Le pido perdón por haberla insultado frente a extraños después de que usted había financiado un evento que yo quería desesperadamente. Hizo una pausa, luchando contra las lágrimas. Pero sobre todo le pido perdón por haberle robado la alegría de ser abuela. Usted debería haber estado emocionada por su primer nieto, debería haber estado feliz con los preparativos. Y en lugar de eso, yo la convertí en una fuente de dinero. Esas palabras me llegaron profundamente porque tocaron exactamente lo que más me había dolido de toda la experiencia. ¿Cómo sé que esto no es solo otra manipulación para conseguir que las cosas vuelvan a ser como antes? Le pregunté directamente. Porque no estoy pidiéndole nada, respondió inmediatamente. No estoy pidiendo dinero, no estoy pidiendo que olvide lo que pasó, no estoy pidiendo que volvamos a ser como antes. Solo estoy pidiendo la oportunidad de demostrarle, con tiempo y acciones, que puedo ser mejor. ¿Qué quieres de mí entonces? Quiero que mi hijo conozca a su abuela. Quiero que usted tenga el lugar en su vida que siempre debió tener. Pero quiero ganármelo, no comprarlo. Nos quedamos sentadas en silencio por unos minutos, viendo a los niños jugar. Finalmente, Daniela habló otra vez. Señora Leticia, ¿cree que algún día podría perdonarme? Daniela, le dije, volteando a mirarla directamente, ya te perdoné. El perdón es para mi propia paz, no para tu beneficio. Entonces, pero el perdón no significa que las cosas van a volver a ser como antes. Confianza es algo que se gana, y va a tomar tiempo. Entiendo. Y va a tener que ser diferente. Ya no voy a financiar sus proyectos o sueños. Si quieren algo van a tener que trabajar para conseguirlo. Estoy de acuerdo. Pero, continué, si quiero ser parte de la vida de mi nieto. Y si realmente has cambiado, si realmente quieres construir una relación basada en respeto mutuo, entonces podemos intentarlo. Daniela comenzó a llorar, pero esta vez no parecían lágrimas de manipulación, sino de alivio genuino. Gracias, señora Leticia. No merezco otra oportunidad, pero se la agradezco. 6 meses después, nació mi nieto Santiago. Es un bebé hermoso, sano y curioso. Daniela cumplió su palabra. No me pidió dinero para gastos del parto. No esperó que comprara todo el ajuar del bebé. No asumió que yo estaría disponible como niñera gratuita. En lugar de eso me invitó a ser abuela. Me pidió consejos sobre crianza. Me incluyó en decisiones importantes, y más que nada, me permitió simplemente amar a mi nieto sin condiciones económicas. Rodrigo está feliz de una manera que no había visto en años. Su matrimonio es más fuerte ahora que enfrentan juntos sus responsabilidades, en lugar de buscar constantemente quién más puede resolverles los problemas. ¿Confío completamente en Daniela? Todavía no. Pero respeto el esfuerzo que está haciendo, y valoro los cambios reales que he visto en ella. Me arrepiento de haber dicho no a sus peticiones de dinero, jamás. Fue la mejor decisión que tomé, no solo para mí, sino para todos nosotros. A mis 68 años, aprendí que el amor verdadero a veces significa poner límites, que ser una buena madre a veces significa permitir que tus hijos enfrenten las consecuencias de sus decisiones, y que la dignidad propia no es negociable. Mi nieto Santiago tiene ahora una abuela que sabe valorarse a sí misma, padres que han aprendido a ser responsables, y una familia que entiende que el amor no se compra, se construye día a día con respeto, esfuerzo y cariño genuino. Y esa, queridos amigos, es la historia de cómo un baby shower me enseñó la lección más importante de mi vida, que nunca es demasiado tarde para defender tu dignidad, y que hacerlo no solo te cambia a ti, sino que puede transformar a toda tu familia. EPILOGO. Hoy Santiago tiene 1 año, camina, dice abuela claramente, y cada vez que vengo a visitarlo corre hacia mí con los brazos abiertos.
no porque yo le traiga regalos caros, sino porque genuinamente se alegra de verme. Daniela y Rodrigo compraron finalmente una casa, pero una que podían pagar con sus propios recursos. Es más pequeña que la que originalmente querían. Pero es suya, y están orgullosos de ella. Y yo sigo siendo la abuela que siempre quise ser, no la que resuelve problemas económicos, sino la que da amor, sabiduría y abrazos incondicionales. Porque al final del día, eso es lo que realmente necesitan los nietos de sus abuelas. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.